Jordi González está ahora casi 62 años y cómo vive es triste. Hubo un tiempo en que Jordi González era una figura imprescindible en la televisión española, un rostro familiar que entraba en nuestros hogares con esa mezcla única de ironía elegante, inteligencia afilada y un sentido del humor que solo quienes han vivido mucho logran desarrollar. No era un presentador cualquiera, era alguien que dominaba el arte de la conversación, que sabía cuándo callar, cuándo provocar, cuándo mirar directamente a los ojos del invitado y hacer la pregunta que todos pensábamos pero nadie se atrevía a formular. Y por eso mismo, Jordi no era solo un rostro televisivo, era un símbolo de una forma de hacer televisión que hoy parece lejana, un puente entre el espectáculo y la profundidad, entre el entretenimiento y la verdad. Y sin embargo, a sus casi 62 años, Jordi González vive una realidad muy distinta a la de aquellos tiempos en los que los focos lo buscaban constantemente, en los que su nombre aparecía en todos los titulares, en los que su voz era sinónimo de actualidad, porque ahora, cuando lo vemos de vez en cuando aparece en algún programa o da alguna entrevista puntual, lo que vemos ya no es al Jordi de siempre, sino a un hombre que, aunque mantiene su elegancia, su postura recta y su mirada penetrante, transmite algo distinto, algo que no se puede disimular, una especie de melancolía que se ha instalado en sus gestos, en sus silencios, en ese modo suyo de sonreír sin que la sonrisa llegue del todo a los ojos. Muchos se han preguntado por qué se alejó de la televisión, por qué alguien con su talento, con su trayectoria, con su capacidad de comunicación, desapareció casi sin aviso, casi sin despedida, y lo cierto es que las razones no están del todo claras, o tal vez sí, pero no han sido dichas en voz alta, porque a veces no hace falta explicarlo todo, porque a veces el silencio también es una respuesta, y en el caso de Jordi, ese silencio parece haber sido una forma de protegerse, de alejarse del ruido que tanto supo dominar, pero que también puede desgastar, consumir, agotar. Desde su retiro parcial, Jordi ha optado por un estilo de vida mucho más discreto, más introspectivo, más cercano al anonimato que a la exposición constante, y aunque aún conserva cierto vínculo con el medio, ya no es el protagonista, ya no busca ser el centro, ya no persigue el aplauso, tal vez porque ha comprendido que la fama, cuando se sostiene durante tantos años, también puede convertirse en una jaula dorada, en una exigencia constante, en una máscara que termina pesando demasiado cuando uno ya no quiere fingir nada. Vive solo, por elección o por circunstancias, en una vivienda sobria, elegante pero sin ostentaciones, un espacio ordenado, limpio, casi minimalista, que refleja esa necesidad suya de claridad, de espacio mental, de silencio, de tiempo para pensar sin tener que explicar, sin tener que responder al juicio ajeno, y aunque algunos dirían que tiene todo lo que necesita, lo cierto es que hay una tristeza que lo acompaña, una tristeza que no siempre se nota, pero que está ahí, en las mañanas sin prisa, en los cafés tomados sin conversación, en los libros que se leen en soledad, en las noches largas en las que cuesta encontrar el sueño. No es una tristeza de lágrima fácil ni de dramatismo exagerado, es una tristeza serena, profunda, de esas que se instalan con los años, cuando uno ya ha vivido lo suficiente como para entender que no todo es recuperable, que hay cosas que se pierden y no vuelven, que el tiempo no tiene marcha atrás, que las oportunidades que no se tomaron ya no volverán a pasar, y que las decisiones, por más acertadas que parecieran en su momento, dejan huellas que a veces duelen. En más de una entrevista ha dejado caer frases que, para quien sabe leer entre líneas, son casi confesiones, frases como, me cansé, ya no me apetecía, preferí el silencio, frases que resumen todo un proceso interno, una lucha entre lo que se espera de uno y lo que uno realmente desea, una batalla entre el deber y la libertad, entre el personaje y la persona, y al final, como tantos otros que han estado demasiado tiempo en el centro de todo, Jordi ha optado por la segunda, por la persona, por redescubrirse sin cámaras, sin maquillaje, sin público. Y claro que echa de menos ciertas cosas, porque nadie puede renunciar a una vida entera sin sentir nostalgia, porque hay momentos del pasado que, al recordarlos, aún despiertan una sonrisa, una emoción, un suspiro, pero al mismo tiempo, hay también una gratitud silenciosa por haber sabido parar a tiempo, por haber tenido el coraje de dar un paso atrás cuando todos esperaban que siguiera avanzando, porque no todos saben retirarse sin escándalos, sin explicaciones innecesarias, simplemente porque sienten que ya no es su lugar. A nivel personal, su círculo se ha reducido. Como suele pasar con los años, los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano.
y aunque mantiene algunas relaciones importantes. Lo cierto es que su vida social es cada vez más escasa, más selectiva, más íntima, y eso, aunque le aporta cierta calma, también acentúa la sensación de aislamiento, porque por muy autosuficiente que uno sea, por muy independiente que se sienta, el ser humano necesita conexión, necesita hablar, ser escuchado, compartir silencios que no pesen, miradas que no juzguen. A veces pasea por las calles de Barcelona, donde aún lo reconocen algunos, donde aún recibe saludos tímidos o comentarios de admiración, y en esos momentos se le ve amable, educado, agradecido, pero también ligeramente incómodo. Como si el reconocimiento público ya no le hiciera ilusión, como si prefiriera pasar desapercibido, como si cada gesto de afecto le recordara lo que fue y ya no es, lo que tuvo y ahora observa desde la distancia. A sus casi 62 años, Jordi González no vive en la ruina ni en la amargura, vive en una especie de exilio emocional que, aunque elegido, también duele, porque cuando uno ha vivido para comunicar, para conectar, para hablar con el mundo entero, el silencio, por muy necesario que sea, a veces se vuelve demasiado profundo, demasiado largo. Demasiado difícil de habitar, y esa es la parte triste de su historia, no porque haya fracasado, sino porque ha elegido desaparecer poco a poco, como un actor que apaga las luces del escenario y se queda solo entre bastidores, recordando los aplausos que ya no llegan, las luces que ya no lo iluminan. Pero en medio de todo eso, aún hay una dignidad enorme en su forma de estar, una elegancia que no necesita trajes caros ni poses forzadas, una lucidez que le permite ver las cosas con perspectiva. Una honestidad que lo hace admirable incluso en su retirada, porque hay algo profundamente humano en saber cuándo parar, en aceptar que el tiempo pasa, que los focos se apagan, que la vida sigue, y que lo más importante no es lo que uno hizo, sino cómo lo recuerda, cómo lo asume, cómo lo transforma en una lección para seguir adelante, aunque sea en silencio.